Entonces, así como hemos venido hablando también, no quiere decir que están equivocados en todo. En este caso solo hemos apuntado algunas cosas que donde se ve la dificultad, especialmente en el cambio de la noción, y los griegos los estudiamos hasta la fecha porque fueron bastante fundamentales en cuestiones de pensamiento y explicaron bastante de las cosas que ellos decían, especialmente Aristóteles explicó sustancialmente, y podemos tener una perspectiva de qué es lo que él se refería, en qué sentido. Y en la ética material de Kant podemos ver esto siendo aplicado directamente, excepto que Kant ya ha puesto algunas las categorías que debería seguir cada sociedad o lo que se entiende. Acordémonos que filósofos a veces también tienden a confundir su rol en la sociedad, tanto como los poetas. Por ejemplo, tenemos a Roque Dalton y podemos decir que un estereotipo salvadoreño. Bueno, aquí está el poema al amor. Los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo. En el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, los cóbrelo todos. Los tristes más tristes del mundo. Mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros. Guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, los cóbrelo todos. Los tristes más tristes del mundo. Mis compatriotas, mis hermanos. ¿Qué estereotipo él ocupa para explicar esto? ¿Y cómo podemos explicar si esto, el salvadoreño que lo come todo? Entonces un salvadoreño cómelo todo. Eso significa que nos comemos los murciélagos, los perros, los gatos, las serpientes, las cucarachas. Eso me quiere decir cómelo todo. Entonces, lástima que no lo tenemos enfrente para preguntarle y hacerlo, tomar consecuencias de lo que dice en sus palabras y si eso es lo que él implica. Así que ética material, dice que la opción debe ser considerada por las consecuencias que tiene en relación al premio o al castigo. Si uno va a hacer algo, debería considerar el premio que uno obtiene de eso o un castigo. Por ejemplo, el placer o la felicidad. ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué nos da placer? En Kant dice, no es la misma moral, pero los mismos criterios. O sea, pueden haber dos sociedades, 3, 4, 5, no con la misma moralidad, pero algunos criterios son parecidos. Y esto va viéndose con la aplicación de la ley, de justificar quién tiene violencia
a violentar a otra persona. También tiene muchas consecuencias bastante serias. Ética formal y racional. El acto voluntario de correcto o incorrecto. Actúa como te enseña el mundo. Si el mundo te enseña a actuar de tal manera, hay diferentes sociedades, 10 sociedades, esas 10 sociedades te van a enseñar a actuar acorde a esa sociedad, y en conjunto las miramos que son 10. Este es mi número, yo solo para dar un ejemplo de que hay diferentes sociedades y hay criterios que son parecidos, pero él dice, si la sociedad te enseña a actuar de esa manera, acorde a lo correcto o incorrecto. Y esto no tiene nada que ver con la doble moralidad, de desear actuar como la sociedad te enseña, porque eso es lo que la sociedad te está enseñando. No es doble moral, no es inmoral. Entonces esto tiene que ver con la liberación política, que solo hay una manera de que la persona pueda expresar esto, y esto ya tiene que ver con los derechos humanos. Un instrumento en un fin en sí mismo, el humano, no es un instrumento en sí. Entonces, la libertad política es para que el ser humano tenga esa sociedad que le enseña a actuar de esa manera. Y esto ya va hablando también con los derechos humanos, de cómo la forma correcta que debe hablar personalmente y cómo se debe ser. También tiene que ver mucho con la propiedad, especialmente cuando el mundo te enseña a actuar de tal manera. Si el mundo te enseña de que por dinero puedes comprar tierra, entonces hay que comprarla. Si el mundo te enseña que a la fuerza puedes quitarle la tierra a alguien, hay que quitarla. Esto es lo que te enseña. Entonces, esto tiene que ver con conceptos de propiedad. Y estos conceptos existen, que son universales, pero no necesariamente existen en todas las sociedades, porque una puede tener que el concepto de propiedad es que vos lo pasás de un familiar a otro. Otro concepto puede ser de que se elimina ese pensamiento y se vende, nadie puede pasar a propiedad, nadie puede dar tierra si no estás casado con una de otra persona. Todo este tipo de cosas van envueltas en este tema de cómo te enseña la sociedad y la justificación que tienes para hacerlo. Y en esto de la liberación política tiene mucho que ver, porque esto es como lo que genera, la única manera de saber que la gente es libre de esta manera es eligiendo un gobierno, eligiendo a un representante que encierran estas ideas. Pero esto es ya es bastante reductivo. Hay cursos sobre esto, pasan 1 año, 2 años leyendo libros sobre John Locke y especialmente Kant, que fue bastante influencial. Pero como docentes también entra esto que saber entender a otro ser humano, a otra persona, especialmente en nuestra sociedad, y lo difícil que es. Esto no es fácil, y llegar a golpear a alguien, a un estudiante, no es la solución, simplemente porque tenemos este concepto de una sociedad muy diferente, de personas que el pensamiento se mantiene. Si hemos visto en los videos anteriores cómo se mantuvo el pensamiento fuerte, de pensar de cierta manera, y hasta la fecha. Y eso, el abusador se convierte en el abusado, tanto como el abusado se convierte en el abusador. Y así ves lo que se vio, así es ese ejemplo, claro como es. Y aquí lo vemos, tuvimos ese legado colonial y muchas tendencias, muchos perjuicios en la sociedad se tomaron directamente de esto para que nosotros podamos perpetuar ese mismo perjuicio hacia este ente, a este salvaje que no entiende.
ahora lo tomamos un poco como broma, pero sí ha sido tomado seriamente, y las consecuencias cuando líderes, y especialmente en las Fuerzas Armadas, cuando tienen esto en mente y se programan que tienen que eliminar esto, tiene consecuencias irreparables, así como vimos los videos de genocidio. Si tuvieron la oportunidad de ver la película, todo este tipo de cosas se fueron aplicadas directamente, porque en estas sociedades no había conocimiento, no había educación. Tuvo que venir de un lado. ¿Y dónde vino? Tenemos el ejemplo. Entonces, esto es simplemente reflejando ya sobre lo que hemos dicho y moviéndonos hacia el siguiente párrafo. Así que vamos a dejar el video hasta acá. Creo que hemos hablado suficiente, y ya saben que algunos de estos tópicos tienen que ver hablando. Son mejores si se discuten en grupo, porque podemos poner diferentes perspectivas, no solo una, y dar a la persona que piense sobre qué se trata esto, qué piensa sobre esta cosa, cómo crees que esto debería resolverse, y de esa manera tal vez tejer el material de cierta forma. Pero entonces en este caso solo lo veo de la perspectiva de este pequeño libro. Así que, ¿lo quieren comprar? Son $5. Así que nos vemos para el siguiente párrafo. Pasen un buen día. Saludos.